Muy buenas noches tengan todos cada uno de ustedes, estimados maestrantes. Les agradezco el favor de su compañía. Ya estamos en lo que es la semana número 5 de nuestra asignatura Derecho Aduanero e Impuestos al Comercio Exterior. Creo que durante estas 4 semanas hemos estado trabajando tanto con la ley aduanera como con la ley de comercio exterior. Y en esta semana número 5 vamos a hacer el cierre con temas que son muy interesantes en materia de comercio exterior. Uno de esos temas tiene que ver con medios de defensa en materia de comercio exterior. En lo que corresponde a la ley aduanera, estaremos también trabajando en lo que es la Agencia Nacional de Aduanas, dentro de los temas de cierre, infracciones, sanciones y delitos en materia de comercio exterior. Bueno, pues regímenes fiscales, traemos temas pero muy finos y muy interesantes para el cierre de esta asignatura de Derecho Aduanero e Impuestos al Comercio Exterior. Como siempre, Pedro, Isaac, gracias por su compañía. Les agradezco toda la confianza hacia su servidora y hacia la Universidad Guadalupe Victoria. En verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues si les parece bien, voy a iniciar compartiendo los contenidos de esta semana. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos. Inicio compartiendo mi pantalla. Muchas gracias, maestra. Gracias, Isaac. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar de las actividades que tenemos programadas para nuestra última semana de actividades. Para los que ya entregaron sus actividades puntualmente, muchas gracias. Los que tienen pendiente alguna actividad, les voy a invitar de la manera más atenta, ya que este 1 de octubre hacemos ya el cierre de la plataforma para ponernos al día con todas las actividades. Muchas gracias. Me voy entonces con lo que es el contenido de esta semana número 5. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la semana 5? Me dice, al finalizar la semana, el estudiante aplicará los procedimientos, infracciones y recursos del derecho aduanero, la clasificación arancelaria y la valoración aduanera, la administración y control de aduanas y los medios de defensa. Estos son los objetivos que perseguimos en nuestra semana número 5. Por aquí les comparto un video tutorial que nos habla del origen de las resoluciones contra las que se interponen los medios de defensa en materia de comercio exterior. Y bueno, pues aquí nos habla un poquito sobre el tema de los medios de defensa y me dice que los medios de defensa, es decir, los recursos que se aplican, permítame un momentito. Nos vamos a admitir a Yasmín a lo que es la videoconferencia. Gracias. Me dice que los medios de defensa, es decir, los recursos que apliquen al ámbito aduanal están contemplados en el artículo 203 de la ley aduanera, que nos habla del recurso de revocación y de manera opcional lo que es el juicio de nulidad. Los medios de defensa en materia aduanera y de comercio exterior constituyen instrumentos de naturaleza jurídica, administrativa o judicial establecidos en la legislación a favor de los particulares, con el fin de corregir, modificar, revocar o anular los actos o resoluciones emitidas por la autoridad de la materia porque se considere que adolecen de deficiencias o errores que se traducen en la ilegalidad o injusticia, lo cual lesiona los intereses de quien los promueve. Los medios ordinarios de defensa de carácter administrativo previstos en la legislación fiscal y de comercio exterior son el recurso de revocación, el recurso de revisión, el juicio contencioso administrativo y por su parte con el carácter judicial encontramos al juicio de amparo. Entonces, esto es uno de los temas centrales de esta semana. Me voy a ir con la actividad 5.1. La actividad 5.1 nos habla de lo que es un resumen. Y en ese resumen que les pido en PDF, con letra Arial 2 interlineado 1.5, los temas que vamos a tocar ya es el último tema, el tema número 3, que nos dice regímenes aduaneros y contribuciones al comercio exterior. Esquema tributario aplicable a la importación y exportación de mercancías. Arrancamos con el primer tema, 3.1, Agencia Nacional de Aduanas, es decir, la ANAM. Por lo tanto, vámonos a la página. Ustedes van a googlear la palabra ANAM y se van a ir a esta liga, anam.gov.mx. Esta es la página oficial de la Agencia Nacional de Aduanas. Vamos a encontrar diferentes apartados aquí. Por ejemplo, está el minisitio,
donde viene el manual de operación aduanera, la unidad canina, vienen lo que son las diferentes herramientas que tenemos que nos proporciona la Agencia Nacional de Aduanas. Esta parte está muy interesante, es la normatividad. Vean ustedes qué tenemos en normatividad. Primero que nada, creación de la Agencia Nacional de Aduanas en México. Y me menciona lo siguiente, fue en el diario oficial, aquí está, en el diario oficial del 14 de julio del 2021, que se crea lo que es precisamente la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí nos dan las consideraciones. Me dice en este caso, de acuerdo a este decreto, dice que es conveniente realizar acciones que fortalezcan la seguridad nacional, principalmente en los puntos de acceso del país, considerando preferentemente la contratación de personal que se haya destacado por su garante en la transparencia, honestidad y servicio de México, como es el caso de quienes pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas Armadas, para incorporarse como personal del nuevo órgano administrativo desconcentrado, que es prioritario fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expeditos a los importadores y exportadores. Además que coadyuve al reforzamiento de la seguridad nacional, así como armonizar los procesos que involucran los servicios aduanales y de inspección con los acuerdos internacionales que México ha suscrito para eliminar barreras comerciales y propiciar el libre comercio. Que para estos efectos oportunos se crea lo que es un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, independiente del Servicio de Administración Tributaria. Recuerden que antes el SAT era el órgano garante precisamente de lo que era el sistema de aduanas en México, que tenga asignado el reto de elevar sustancialmente la calidad, eficiencia y eficacia de los múltiples procesos que generan la organización y la dirección de los servicios aduanales y de inspección, con apego a las normas jurídicas que regulan la entrada, tránsito, salida de mercancías de o en el territorio nacional. Es precisamente de acuerdo al artículo 1 de esta ley, repito, de este decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas, que me dice, se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultada para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. En el artículo 2 me dice, la Agencia Nacional de Aduanas en México, la ANAM, tiene por objeto garantizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior, en cumplimiento de las atribuciones ejecutivas que confiere este decreto. La Agencia Nacional de Aduanas en México, para la realización de su objeto, contará con los siguientes recursos: los bienes muebles, inmuebles, recursos materiales, tecnológicos y financieros que les sean asignados, los fondos y fideicomisos que se constituyan y en las que participe en representación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y de gastos de ejecución, y las asignaciones que establezca el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, aquí está, repito, el decreto de creación de la Agencia Nacional de Aduanas, ANAM. Después viene su reglamento, el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas. Aquí dentro de la parte de normatividad vamos a encontrar la ley aduanera, el manual de operación aduanera, y vienen documentos todos importantísimos en relación precisamente a la ANAM. Después viene lo que es el sistema electrónico de aduanas, viene lo que es el aviso de cruce, documento de valor comercial, manifestación de carga, entre otros. Entonces, en la parte del inicio, pues tenemos la siguiente información relativa a pasajeros. Dice, viajas a México, importas o exportas a México, los servicios de mensajería, vienen los programas especiales como la regularización de vehículos, la MIPYME, el programa Eures Paisano,
Vienen aquí los comunicados de prensa, boletines informativos, que también ese es otro apartado interesante, y trámites y servicios. Dentro de trámites y servicios vamos a encontrar la ventanilla única, el módulo único de pago electrónico aduanero y los recintos fiscalizados. En herramientas encontramos lo que es sistema, vienen las estadísticas, la operación aduanera, declaración de pasajeros, depósito referenciado, los tratados de comercio exterior, aquí los encontramos. Dice acuerdos y tratados en materia aduanera. Está el acuerdo entre Estados Unidos mexicanos y la República de Argentina sobre cooperación, asistencia administrativa, mutua, intercambio de información. Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia. Y aquí van a encontrar ustedes parte de los acuerdos y tratados. Es un listado grande, como pueden ustedes observar. Y bueno, pues aquí también ustedes lo podrán consultar. Recuerden, eso está en la parte de herramientas. Viene también pues lo que es medidas de cabotaje, información de la aduana, vienen los servicios de asistencia. Aquí podrán encontrar ustedes pues preguntas frecuentes. Bueno, pues esta es la NAM. Este es el primer tema que tenemos. El siguiente es administración y control de aduanas, regímenes aduaneros, procedimientos, infracciones y recursos del derecho aduanero, cancelación arancelaria y valoración aduanera, las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y bueno, estos son los primeros temas que conforman, repito, el tema número 3, regímenes aduaneros y contribuciones al comercio exterior. Repito, este es el tema número, lo que es la actividad 5.1. Bueno, posteriormente viene la actividad 5.2. En la actividad 5.2 encontramos los siguientes subtemas. Este es un ensayo que contiene los siguientes subtemas. Todos están dentro de lo que es el tema número 3. 3.6, infracciones, sanciones y delitos fiscales. Nos habla también de las prácticas desleales del comercio exterior. Y 3.7, los medios de defensa para infracciones y sanciones. Para lo que es infracciones, sanciones y delitos, nos vamos a ir a lo que es el Código Fiscal de la Federación. Aquí tengo el Código Fiscal de la Federación. Y me voy a ir al artículo 102 del Código. Que el artículo 102 del Código me habla de lo que es el delito de contrabando. Dice el artículo 102, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías. Esto lo van a encontrar ustedes dentro del título 4 del Código Fiscal de la Federación, artículo 102. Dice, quien omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito o que sean de importación o exportación prohibida. También comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de una franja o región fronteriza al resto del país. Y bueno, después viene lo que es el artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación en la franja o región fronteriza del país. También se presume cometido el delito de contrabando cuando se encuentran vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección contratado en línea recta. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de medios de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. Se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura o a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas, o se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto. Esto menciona el artículo 103. Bueno, el artículo 104 me dice que el delito de contrabando se va a sancionar con pena de prisión.
Es una infracción en materia aduanera, en este caso relacionada con el tema de contrabando, va a tener como consecuencia una pena con pena de prisión, se va a sancionar con pena de prisión. Dice que comprende de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de 1.385.620 o en su caso la suma de ambas es de hasta 2.078.400 pesos. De 3 a 9 años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de 1.385.610 o bien, en su caso, la suma de ambas excede de 2.078.400 pesos. De 3 a 9 años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de sus facultades, de acuerdo al artículo 131. De 3 a 6 años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias. Esto es la pena privativa. Recuerden que la sanción es una pena de prisión, es de manera corporal, no admite sanción pecuniaria. Ahora, será sancionado con las mismas penas de contrabando quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe la legal estancia en el país o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o bien que no cuente con marbetes o precintos tratándose de envases o recipientes que correspondan a bebidas alcohólicas de importación o su importación esté prohibida. El artículo 106 me dice, para efecto de lo anterior son mercancías de uso personal, los alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas, cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y aparatos médicos o de prótesis, artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean de 2 o más de la misma especie. La estancia legal en el país de la mercancía extranjera la vamos a comprobar con la documentación aduanal exigida por la ley o nota de venta expedida por la autoridad fiscal. Artículo 107. Se considera que el delito de contrabando es calificado cuando se cometa con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida de mercancías en el país, ostentándose el autor como funcionario o empleado público, usando documentos falsos por 3 o más personas. Entonces, del artículo 102 al 107 me habla del delito de contrabando, inclusive del asimilable a contrabando y del delito de contrabando calificado. Entonces, eso es parte de lo que es el tema infracciones, sanciones en materia de comercio exterior. El siguiente tema tiene que ver con los medios de defensa del contribuyente. Para ello, bueno, pues aquí les voy a compartir un material de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que lo divide en 3 grandes grupos: los medios de defensa administrativa, los medios de defensa jurisdiccional y la defensa no jurisdiccional. En materia de defensa administrativa vamos a encontrar el recurso de revocación, el cual está consagrado en el Código Fiscal de la Federación, el recurso de inconformidad en la Ley del Seguro Social, el recurso de inconformidad en la Ley del Infonavit, el recurso de revocación en la Ley de Comercio Exterior. En materia de defensa jurisdiccional vamos a encontrar el juicio contencioso administrativo, es decir, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. Y en materia de defensa no jurisdiccional vamos a encontrar quejas y reclamaciones, que estas obviamente serán a través de la PRODECON, que es el único ombudsperson fiscal que tenemos en México y que se encarga de defender los derechos fundamentales que tenemos como contribuyentes. Nos da también el servicio de asesoría, representación ilegal y defensa y el de acuerdos conclusivos. Por lo tanto, podemos observar que la justicia tradicional en México tiene pues una tutela judicial efectiva. Ya dijimos que en sede administrativa vamos a encontrar los recursos administrativos, el recurso de revocación fundamentado en el artículo 116, 117 y 120 del Código,
el de inconformidad, fundamentado en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Infonavit. En sede jurisdiccional vamos a encontrar el juicio contencioso administrativo que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su fundamentación se encuentra en el artículo 2 de la Ley Federal y en el artículo 3 de la Ley de Operaciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y en sede jurisdiccional vamos a encontrar lo que es el amparo directo que se promueve ante el Poder Judicial Federal. Está fundamentado en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Si nosotros nos vamos a la ley aduanera, precisamente es en el artículo 203 de la Ley Aduanero, título 9, que nos habla de los recursos administrativos. Trae un capítulo único y me dice, en contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, va a proceder el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación. La interposición de recursos de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, pues aquí nos habla del recurso de revocación, que es obviamente optativo. Recuerden que el recurso de revocación no es obligatorio. Yo me puedo ir directamente a juicio de nulidad y tramitarlo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, lo que se recomienda es tramitar primero el recurso de revocación y posteriormente, en caso de que el resultado no sea favorable, interponer el juicio de nulidad. Bueno, esto se encuentra fundamentado, este recurso de revocación que nos menciona el artículo 203 de la Ley Aduanera, bueno, pues nos remite al Código Fiscal de la Federación. ¿A qué artículo? Al artículo 116, que nos habla de lo que es el recurso de revocación. Entonces me dice, capítulo 1, ¿sí? Estamos hablando, para empezar, del título 5 del Código Fiscal de la Federación, de los procedimientos administrativos. Capítulo 1 me habla del recurso administrativo en su sección primera del recurso de revocación. El artículo 116 me dice, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a esta ley, dicten en este caso las autoridades aduaneras o cualquier resolución de carácter definitivo. Los actos de las autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Se dictan en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determine el valor de los bienes o afecte el interés jurídico de terceros. El artículo 120 me dice, la interposición de recurso de revocación, lo mismo que menciona, si ustedes se fijan en la ley aduanera, será de manera optativa. Dice, será optativa para el interesado antes de acudir al tribunal federal a poner lo que es el juicio, repito, de nulidad. Dice, cuando un recurso se interponga ante la autoridad fiscal competente, esta lo turnará a la que sea competente. En el artículo 121 me dice, el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este código, en que el escrito de recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición de recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio aquel en que haya surtido efecto la notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este código. El escrito de interposición de recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio. Entonces, aquí me dice que se va a tramitar mediante buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación. Este escrito de interposición de recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y siempre y cuando se trate de la resolución o el acto que se impugna
los agravios que se cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos, en este caso, controvertidos de que se trate. Bueno, es toda esta sección primera que me habla de recurso de revocación. ¿Qué más tenemos dentro de las actividades asignadas a nosotros? Bueno, esto fue la actividad 5.1 y 5.2. Y cerramos con nuestro foro de discusión, que igual, como siempre, tiene 3 preguntas centrales y tienen que ver con la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM. Me dice, ¿cuáles son las funciones de la Agencia Nacional de Aduanas? Justifica tu respuesta. ¿Cuál es el objetivo principal de los medios de defensa en materia aduanera? ¿Qué son los medios de impugnación en materia aduanera? Las 3 preguntas les pido que justifiquen su respuesta. Recuerden que deben de participar en 3 momentos. Durante la semana, dando respuesta a las 3 preguntas, después replicando a 2 de sus compañeros y finalmente dando su conclusión final. Y bueno, y esas son las actividades con las cuales nosotros cerramos lo que es nuestra semana número 5. Hasta aquí les escucho comentarios, preguntas, dudas con respecto a las actividades. Adelante, Pedro, te escucho. Ninguna, maestra, todo claro. Muchísimas gracias. Isaac. Ninguna, maestra, todo claro. Gracias. Yasmín. Buenas noches, ninguna. Gracias, Yasmín. Bueno, pues cerramos entonces con un resumen, con un ensayo y con nuestro foro de discusión. Para mí, durante estas 5 semanas, la verdad, ha sido un gusto y un placer haber coincidido con ustedes en esta asignatura de Derecho Aduanero e Impuestos a Comercio Exterior. Les invito a terminar puntualmente con las actividades. La plataforma cierra ya el 1 de octubre, con lo que es el cierre de la semana número 5. Entonces, si tienen alguna actividad pendiente, por favor, les pido de la manera más atenta que lo retroalimenten, que cierren con sus actividades. Y bueno, recuerden que ustedes ya están pues ya muy corto plazo para concluir con su maestría en impuestos, así que échale muchísimas ganas. De parte de la Universidad Guadalupe Victoria y de su servidora, la doctora Corazón Ramírez, les agradecemos su confianza hacia nuestra institución y de nuevo, pues les agradezco estas 5 semanas, esta oportunidad de haber coincidido. Por favor, nada más, sí, apóyenme cerrando sus actividades para que yo ya pueda asignar sus calificaciones. Entonces, si no tienen preguntas, dudas o comentarios, de mi parte no me resta más que desearles una excelente noche, una bendecida semana y echarle muchísimas ganas al cierre de actividades para poder asignar la calificación de esta asignatura. Recuerden, yo sigo a su disposición a través del WhatsApp, así como también a través del correo institucional por cualquier duda o comentario. Espero que todos los materiales que les presenté el día de hoy les sea de utilidad para que ubiquen de manera mucho más rápida y precisa las diferentes materiales para las actividades que vamos a desarrollar en esta semana número 5. En verdad, gracias. Que tengan una excelente noche. Les agradezco su confianza a su servidora y de nuevo, pues todo lo mejor para ustedes. Echarle muchas ganas al cierre de la maestría en impuestos. Créanme que vale la pena todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos cuando finalmente ya vemos ya concluido y culminado nuestros estudios. En verdad, gracias y que tengan una excelente noche. Éxito en la semana y en cierre de asignatura. Gracias. Muchas gracias, maestra. Que tenga una excelente noche. Gracias, Isaac. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto. Gracias. Gracias. Igual, Yasmín. Un placer. Muy buenas noches. Que descansen. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos nosotros nuestra 5ª semana de actividades. No me resta más que desearles todo lo mejor. Muchísimas gracias y excelente noche a todos. Gracias.